y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Amor de Dios flotando está, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Amor de Dios flotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo han pasado durante unas semanas? Les doy mis saludos después de mucho tiempo, porque semana pasada no había luz por 4 días en mi casa. Y finalmente se ha recuperado por la tarde del domingo pasado. Por este motivo no pude realizar la grabación, pero gracias a Dios hoy podemos encontrarnos de nuevo, así de esa manera. En la última parte de este sermón les voy a dar un testimonio un poco más detalladamente sobre esto. Sea lo que sea, Dios hoy nos permite este momento muy precioso para poder escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, recibiremos las enseñanzas muy importantes a través de esta palabra de Dios tan preciosa. Ahora, estamos en muchas dificultades por la pandemia, pero debido a que en la mano de Dios está siempre la solución perfecta y Él tiene la consolación eterna para nosotros. Podemos soportar esta crisis con la gracia y el amor de Dios. Dios siempre nos da estas soluciones por medio de la palabra de la Biblia. Entonces, hoy también escuchemos esa palabra atentamente, abriendo nuestros corazones y oídos, como siempre, por favor. Oremos juntos para iniciar. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos y convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. En estos tiempos, nosotros estamos en la cuarentena de nuevo por la segunda ola del coronavirus. Y así que hay muchos hermanos que tienen mucha dificultad por esta situación. Protege, guía y ayuda a nuestros amados hermanos con tu gran amor y la gracia para que podamos vivir más sanamente y fuertemente por tu gloria y tu evangelio, incluso en esta crisis muy peligrosa. Queremos que sea glorificado a Dios
a través de nuestra vida cristiana obediente ante tu palabra. Entonces, enséñanos hoy las palabras que necesitamos para nuestra vida cristiana. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia, Números 11, versículo 1 al 3. Números capítulo 11, versículo 1 al 3. Texto principal de hoy, Números capítulo 11, versículo 1 al 3. Aquí, se lo tienen. Leamos juntos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y abrió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces, el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Hasta aquí, hoy aprenderemos acerca del acontecimiento de Tabera, cuando hubo después del éxodo de Egipto. Tabera significa hacer arder fuego. Entonces hoy aprenderemos por qué surgió este nombre y recibiremos unas enseñanzas muy importantes para los cristianos. El trasfondo del texto principal es cuando acababan de empezar el viaje por el desierto en plena escala hacia Canaán, después de que los israelitas permanecieron en el desierto de Sinaí durante más o menos un año. Recibieron los 10 mandamientos y completaron el tabernáculo. Después de que se completaron todas las preparaciones, se hizo una partida esperanza hacia Canaán. Pero desafortunadamente, pronto surgió un problema en la primera escala, que fue Tabera. Es decir, ellos empezaron a quejarse de Dios. En este libro de Números, desde capítulo 11 hasta el 14, está escrito acerca del proceso por el cual enfurecen a Dios con resentimiento y quejas, y finalmente conducen a 40 años de sufrimiento en el desierto. Sabemos, ¿no? Ese acontecimiento de Tabera es el primer caso en el que el pueblo de Israel fue castigado por una queja apartando desde el monte Sinaí. A pesar de que el texto principal de hoy es muy breve, contiene muchas lecciones. Entonces, meditaremos sobre estas enseñanzas importantes a través de la palabra de Dios. Primero, vamos a pensar en Dios que escucha todo. Escucha todo. Aquí, en el versículo 1, aparece la expresión lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Es algo tan obvio, ¿no? Dios está escuchando todo lo que decimos, ¿no? Pero los hombres no pueden escuchar todo. No pueden escuchar los sonidos cuando están muy lejos y tampoco los sonidos demasiado altos o demasiado silencios, ¿no? Es decir, los hombres tienen un límite, pero Dios ve y escucha todo. Busquemos en la Biblia, Salmos capítulo 94, versículo 9. Salmos capítulo 94, versículo 9. Aquí, Salmos 94,
versículo 9. Si lo tienen, leamos juntos. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Así, Dios escucha todo, pero a veces cometemos errores al considerar a Dios como un hombre corriente. A veces tendemos a hablar mal cuando pensamos que no hay nadie, pero si alguien está escuchándonos, ¿podemos hacer eso? ¿Cómo piensan ustedes? No. Si tenemos presente que Dios siempre nos está escuchando, tendremos cuidado con nuestra boca, obviamente. ¿Por qué? Cualquier cosa que digamos, Dios lo escucha todo. Así que Dios puede juzgar lo que hemos dicho. Si Dios no hubiera escuchado lo que dijimos, no habría podido juzgarnos. Pero, debido a que Él escucha todo, puede juzgar exactamente lo que dijimos. Busquemos en la Biblia, San Mateo, capítulo 12, versículo 36, San Mateo, capítulo 12, versículo 36, y Salmos 139 y 4. Aquí dos versículos, yo voy a leer. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Abajo, Salmos 139, versículo 4, también les leo. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. De esa manera, Dios es quien puede escuchar a todos, y le conviene recordar que no se escucha especialmente a los cristianos, Busquemos en la Biblia, Salmos 34, versículo 15 y 17, también Salmos 145, versículo 19. Tres versículos, aquí también. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Abajo, Salmos 145, 19, también, leamos juntos. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Qué tan consuelo y fortaleza es que Dios escuchar a los justos, a los cristianos como nosotros, ¿no? Pero, por otro lado, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que decimos. Especialmente, como cristianos, debemos tener cuidado con nuestras palabras y ser beneficiosos, ¿no? Tenemos que decir palabras buenas, agradecidas, honestas, positivas, consolables y que nos hagan confiar más en Dios. Tenemos que decir estas palabras, ¿no? Busquemos en la Biblia, Efesios, capítulo 4, versículo 25 y 29. Efesios, capítulo 4, versículo 25 y 29. Aquí yo voy a leer. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Abajo, Efesios capítulo 5, versículo 3 al 4. Aquí también les leo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hasta aquí. Además de ellos, en muchas partes de la Biblia hay varios versículos que enfatizan la necesidad de tener cuidado con las palabras y hablar adecuadamente y dignamente. Especialmente, siendo los cristianos salvos, sería muy natural y obvio tener cuidado con las palabras, ¿no? Sin embargo, el pueblo de Israel, que es una sombra de los cristianos salvos, expresó palabras de quejas a través de sus bocas, ¿no? Este fue un gran error. Entonces, ahora vamos a pensar sobre las quejas de los israelitas. En el texto principal, no se explicó detalladamente el contenido de las quejas, pero probablemente fue por motivo de las dificultades del viaje por el desierto. Podemos entender de esa manera. No mucho después de que partieron del monte Sinaí, ellos se quejaron de Dios, quien los había librado de la esclavitud en Egipto. Eso fue un olvido de la gracia de la salvación de Dios y el resultado de la desconfianza en Dios. Podemos decir así. Si ellos hubieran creído adecuadamente en que Dios estaría con ellos todo el tiempo en el viaje de sufrimiento del desierto y en que con certeza los conduciría a Canaán, habrían esperado en silencio, confiando en Dios, pero la fe de ellos era muy débil. Sin embargo, debemos recordar que los israelitas son una sombra de los cristianos, como nosotros. Nuestra sombra, podemos decir así, de esa manera. En otras palabras, tenemos la misma forma de vida que ellos, los israelitas. Entonces, averigüemos cuál es la causa de las quejas. Si tenemos esas cosas, debemos eliminarlas rápidamente. Primero, la queja proviene de la pérdida de la gracia de la salvación de Dios. Busquemos en la Biblia, Números, capítulo 14, versículo 1 al 3. Números, capítulo 14, versículo 2 al 3. Números 14, 2, 3. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Como sabemos, esa fue la maravillosa gracia de Dios, la cual Dios los liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Eso fue un gran milagro de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para liberarlos? ¿Qué hizo? Dios los salvó
al realizar milagros y habilidades asombrosas, ¿no? Ellos también, israelitas también, estaban asombrados y agradecidos al experimentar el milagro y la gracia de Dios directamente. Definitivamente, eso era algo por lo que estar agradecido y lo que siempre debían recordar, obviamente, ¿no? Pero, debido al sufrimiento y la ansiedad en el desierto, ellos se olvidaron de esa gracia de Dios y se quejaron de Dios. Segundo, la queja contra Dios proviene de la incredulidad. Busquemos en la Biblia, Números, capítulo 21, versículos 5 al 6. Números, capítulo 21, versículos 5 al 6. Aquí, Números 21, 5 al 6. Si lo tienen, leamos juntos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aquí, en este versículo, los israelitas dicen que Dios los guió para que mueran en el desierto. Pero, ¿cómo piensan ustedes? En realidad, Dios los liberó de la esclavitud en Egipto y así los salvó. Si tuvieran razón en lo que dijeron ellos, pensemos, ¿qué significarían los muchos milagros que Dios mostró para salvarlos? ¿Qué significarían? Ha demostrado esos increíbles milagros para hacerlos morir en el desierto. ¿Cómo piensan ustedes? De verdad, Dios les dio agua y comida a ellos por su gran poder maravilloso en el desierto, ¿no? Al ver ese poder, los israelitas habrían confiado y creído bien en ese Dios, ¿no? Sin embargo, por un sufrimiento, olvidaron el poder y la gracia de Dios. Es algo muy lamentable, ¿no? A pesar de que, mientras comían el maná y tomaban las aguas obtenidas por milagro de Dios, se quejaron de que no existe nada para ellos. Así se quejaron de esa manera. Es decir, a pesar de que estaban recibiendo la gracia de Dios, ni siquiera conocieron quién es Dios. Y finalmente, así mostraron su incredulidad. Este fue un gran pecado. Sí. Podemos decir así, un gran pecado. Entonces, no debemos olvidar que nosotros también podemos quejarnos de Dios cuando no creemos plenamente en Dios. Tenemos que pensar esto, tenemos que cuidar esto. Tercero, la queja proviene de su corazón, de un corazón de egoísmo. Busquemos en la Biblia, Éxodo, capítulo 15, versículo 24. Éxodo 15, versículo 24. Aquí, Éxodo capítulo 15, 24, yo voy a leer. Entonces, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Abajo, Éxodo capítulo 17,
versículo 3, también yo voy a leer. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Abajo, Génesis capítulo 37, versículo 4, también les leo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hasta aquí. Si vemos los contenidos de queja, podemos entender que uno se queja porque está incómodo físicamente y sufre daño carnalmente en su propia vida y en su propio cuerpo, ¿no? Yo tengo sed, yo estoy cansado, yo me siento mal. Todas estas quejas y resentimientos provienen del corazón que solamente piensa en su propio ser y cuerpo. Si hubiera pensado en Dios, quien hizo mi ser y mi cuerpo y también me hizo vivir, nunca me habría quejado de ese Dios. Nunca. Cuando uno enfoque de toda mi vida está en mí y no en Dios, puede convertirse en una persona egoísta y, por lo tanto, en una persona que siempre se queja. No se olviden este principio, ¿no? 4. La queja proviene de la necedad. Necedad. Busquemos en la Biblia, Proverbios capítulo 19, versículo 3. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Aquí, Proverbios 19, versículo 3. Si lo tienen, leamos juntos. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Como dice este versículo, el hombre se queja de Dios por su necedad, por su necedad. Es decir, ese es el caso en el que a pesar de que un hombre necio se equivocó por su necedad, se queja de Dios. Hay algunas personas siempre se quejan de los demás cuando algo les sale mal, ¿no? Siempre dicen así. Eso fue por la culpa de mi esposo, esposa, mis hijos, etc. Si algo sale mal así, ellos siempre culpan a los demás. Eso es insensato. Así, uno insensato se queja de Dios. Si pensamos bien en la grandeza y la eternidad de Dios, por un momento, es posible que no nos quejamos de Dios. Pensemos un poquito más, ¿no? Pero, debido a que no sabemos bien esto, así la queja proviene por esa ignorancia en Dios y en la gracia. Es decir, la queja proviene de esa necedad, ¿sí? Quinto, la queja proviene de los malentendidos, ¿no? Busquemos en la Biblia, Deuteronomio capítulo 1, versículo 27. Deuteronomio capítulo 1, versículo 27. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Dios estaba tratando de amar y salvar al pueblo de Israel, pero, aquí, en este versículo, los israelitas están pensando y malinterpretando
completamente lo contrario, ¿no? Aquí aparece la expresión Jehová nos aborrece, Jehová nos aborrece, para destruirnos. Dice en este versículo, ¿no? Esa es una expresión de total malentendimiento acerca de Dios. Malentendimiento. Y así, debido a que uno malentiende, se queja de Dios. Así, hemos observado algunas causas de la queja, pero en común, se puede decir que se quejan porque olvidan la gracia de Dios y no conocen a Dios adecuadamente. Por lo tanto, podemos decir que la queja es el objeto del juicio de Dios. Juicio de Dios. Como sabemos, Dios castigó a los israelitas que se estaban quejando después de escuchar a los 10 espías enviados a la tierra de Canaán, ¿no? Además, envió plagas a los israelitas que se estaban quejando de Moisés y Aarón por el acontecimiento de Coré, y así los castigó, ¿no? Y envió serpientes ardientes a los israelitas que se estaban quejando por el camino duro del desierto. Busquemos en la Biblia, Números, capítulo 14, versículo 27 al 30. Números 14, versículo 27 al 30. Aquí, Números capítulo 14, 27 al 30, yo voy a leer. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Abajo, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10, también les leo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Este fue el resultado de los israelitas que se quejaron de Dios en el desierto. Así, la queja es el objeto del juicio de Dios. El juicio de Dios. Debido a que Dios es un ser que nunca hace algo con lo que la gente se sienta resentida. Por eso, si uno se queja de Dios, eso sería un gran error. En otras palabras, quejarse de Dios es como pensar que Dios está haciendo algo equivocado. Pero Dios es perfecto, ¿no? Este tipo de pensamiento es como pensar en rebajar a Dios creador al nivel del ser humano, como nosotros, ¿no? Por lo tanto, esto es una blasfemia contra Dios, que es el más misericordioso, compasivo y precioso. Y también es un gran pecado, gran error. No debemos caer en tales errores sabiendo que la queja puede destruir la paz y la alegría de la propia mente de él que se queja y afectar negativamente las reacciones de los hombres
así como dañar su salud mental y física también. Entonces, ¿cómo podemos evitar las quejas y los resentimientos? ¿Cómo? El primer lugar, la fe que cree firmemente en Dios, que nunca es injusto, no debe ser sacudida. Busquemos en la Biblia, Salmos, capítulo 92, versículo 15. Salmos 92, 15. Aquí, Salmos, capítulo 92, versículo 15. Si lo tienen, leamos juntos. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Abajo, Job, capítulo 34, versículos 10 y 12. Miremos la pantalla. Aquí leamos juntos. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Así, la Biblia testifica que Dios es perfectamente bueno, justo y honesto, ¿no? Esta es una característica esencial de Dios. Así que, cuando lo creamos firmemente, es posible que no nos quejemos de Dios. Segundo, debemos creer en Dios que hace que todas las cosas salgan bien. Debemos creer en esta verdad. Busquemos la Biblia, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aquí, Romanos 8, 28. Si lo tienen, leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es también muy conocido, ¿no? Y tal como dice, es verdad. Es decir, cuando sabemos exactamente que el fin de todas las cosas en la providencia de Dios es bueno, podemos estar agradecidos y no nos quejaremos en cualquier circunstancia. En tercer lugar, debemos reflexionar en nosotros mismos. Busquemos la Biblia, Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. Aquí, Lamentaciones 3, versículo 39. Si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Cuando observamos detalladamente la causa de un problema, muchas veces podemos descubrir que nosotros mismos tenemos la causa, ¿no? En otras palabras, cuando algo malo ocurre, fácilmente nos quejamos de esa situación buscando la causa en otras personas que no sean nosotros mismos. Pero cuando nos damos cuenta de que la causa del problema estaba en nosotros, no nos quejaremos de nadie ni de Dios, ¿no? Pero, muy lamentablemente, muchas personas no pueden entender bien su culpa, por eso siempre viven con quejas en su vida. Es algo muy lamentable, ¿no? Había un búho que siempre hablaba enojado y se le acercó a una paloma y le dijo: yo vengo para despedirme.
Y la paloma le preguntó, ¿por qué se va a mudar? Entonces, el búho gruñó con mala expresión. Hace un año que vivo en este bosque y mientras vivía no le agradaba a las otras aves. Creo que todos son malos. La paloma, que estaba escuchándolo, dijo con voz tranquila, este lugar y los pájaros no están mal, sino eres tú con tu voz enojada siempre. Dijo así. ¿Entiende, no? De esa manera, tal persona que se queja encuentra la causa del problema en los demás, no en el mismo. Sí, hay muchas personas como así. Cuarto, no debemos estar acompañados de personas con enojo. Busquemos la Biblia, Proverbios capítulo 22, versículo 24. Proverbios capítulo 22, versículo 24. Aquí, Proverbios 22, 24. Si lo tienen, leamos juntos. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Si estamos cerca de una persona de enojo, no podremos convertirnos en una persona de postura objetiva, sino convertirnos en una persona resentida y caer en las quejas. Sí, es verdad. Entonces tenemos que cuidar en esto. Quinto, debemos acostumbrarnos a dar gracias en todo. Busquemos la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aquí, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Si lo tienen, leamos juntos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo es también el que a menudo aprendemos, ¿no? Uno que ve todas las cosas positivamente y encuentre una razón para estar agradecido, no caerá en el pecado de la queja. Es decir, cuando se restaura el agradecimiento en nuestra vida, esa vida cristiana se vuelve poderosa. ¿Por qué no tengo fuerza en mi vida ahora? ¿Por qué? La causa podría ser no estar agradecidos en la vida. Entonces, ahora vamos a averiguar sobre el fuego de Jehová. Fuego del Jehová. Busquemos la Biblia, Números capítulo 11, versículo 1, texto principal de hoy, Números capítulo 11, versículo 1, aquí, Números 11, 1, yo voy a leer. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí aparece la expresión fuego de Jehová, fuego de Jehová. Ese fuego fue el juicio directo de Dios contra las quejas de Israel. Antes del acontecimiento de Tabera, los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón en lugar de contra Dios directamente. Esa también era una queja contra Dios, pero la expresión fue contra Moisés y Aarón. Así que se puede decir que había un poco de respeto hacia Dios, por lo menos. Pero
aquí, en Tabera, tuvieron quejas directamente contra Dios. Directamente. Por eso, Dios manifestó directamente su ira a través del fuego. Creo que eso no fue un fuego que salió de manera natural, sino un fuego sobrenatural. En varias partes de la Biblia aparecen expresiones que explican acerca de Dios comparándolo con fuego. En la Biblia se usa el fuego para explicar la existencia, el amor y la respuesta de Dios. Cuando Dios le mandó una gran misión a Moisés, apareció en medio de una zarza, ¿no? Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Sabemos esta escena, ¿no? Y también en la Biblia se compara al evangelio con el fuego. En este caso, podemos decir que ese fuego expresa el amor de Dios. Amor de Dios. ¿Por qué? El evangelio mismo contiene el amor de Cristo, ¿no? Por eso, San Lucas capítulo 12, versículo 49, dice así: fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya sea encendido? Sabemos también, ¿no? Y además, en la Biblia se usa el fuego para explicar la respuesta de Dios en consecuencia de haber Dios recibido el sacrificio y la adoración de los hombres. Por eso, primero de Crónicas dice así, capítulo 21, 26, dice: y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Así dice la Biblia sobre el fuego comparando con Dios. Pero tenemos que recordar que generalmente en la Biblia el fuego se usa para explicar la ira, el juicio y el castigo eterno de Dios. Busquemos la Biblia, Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Aquí yo voy a leer: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Números, capítulo 16, versículo 35, también les leo: también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6 y 7, también voy a leer: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. San Mateo, capítulo 25, versículo 41, también yo voy a leer: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así, de esa manera, Dios directamente usó ese fuego como un instrumento de juzgar para
castigar a los israelitas, se quejaron de Dios. Así, la Biblia dice que ese fuego consumió uno de los extremos del campamento. Busquemos la Biblia, texto principal, Números 11, versículo 1, de nuevo, Números 11, versículo 1 también, les leo. Aconteció que el pueblo se quejó a odios de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Así vemos en lengua original, podemos entender que los extremos del campamento no significa una parte del final del campamento, sino significa aquellos que siguieron lentamente apartándose muy lejos del campamento. Podemos estimar que ellos fueron el grupo de personas que se quejaron de Dios apartándose lejos de las columnas de nube y de fuego que estaban guiando a los israelitas. Ellos siguieron al campamento, pero los siguieron apenas, con una forma muy indigna, quejándose de Dios. Nosotros no debemos seguir al Señor a duras penas como este grupo de Israel, sino seguirlo gustosamente, muy cerca de Él, con un corazón humilde, ¿no? De esa manera, si participamos en las reuniones de la iglesia activamente y no apenas, sino con un corazón anheloso, sacrificándose, colaborando, considerando y sufriendo por nuestra iglesia, nunca caeremos en el pecado de la queja como los israelitas. Por lo cual, podremos ser un cristiano que pueda ponerse en pie delante de Dios valientemente, en la gloria generosa y suficiente, no siendo un cristiano que solamente recibió la salvación apenas. Busquemos en la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Aquí les leo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los israelitas, que son pueblo de Dios, tenían que seguir la columna de nube muy cerca, obviamente, ¿no? Asimismo, nuestra condición de fe, nuestra vida cristiana, se puede juzgar dependiendo de la distancia con la que sigamos al Señor. Por lo tanto, tenemos que reflexionar en cómo estamos siguiendo al Señor en nuestra vida cristiana. Tenemos que chequear esto. Entonces, los israelitas, al recibir el castigo de Dios, clamaron a Moisés. Busquemos en la Biblia, Números, capítulo 11, versículo 2. También, texto principal, Números 11, versículo 2. Aquí les leo. Entonces, el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. El pueblo de Israel experimentó de manera suficiente en el monte de Sinaí la presencia y majestad de Dios. Al mismo tiempo, tomaron mucha enseñanza de Dios como su pueblo. Por eso,
ellos marcharon hacia la tierra de Canaán con mucho agradecimiento y alegría, porque habían tomado muchas instrucciones. Pero ellos fueron castigados porque murmuraron, se quejaron, no mucho después. Esta es la naturaleza humana. El pueblo de Israel nos demuestra en el desierto la debilidad de la naturaleza pecaminosa e ignorancia. Por esta razón, ellos clamaron a Dios cuando cayó la ira de Dios. Nosotros también repetidamente causamos su ira y problemas por nuestra naturaleza pecaminosa, debilidad e ignorancia, ¿no? En ese momento, necesitamos llevarle esos problemas a Dios como la primera opción. Aún así, felizmente, los israelíes clamaron a Dios, lo cual se puede decir que fue el comienzo para solucionar ese problema muy importante. O sea, deben humillarse ante Dios y al mismo tiempo rogarle para que resuelva ese problema. Rogar, debemos rogar a Dios. Si es verdad, el problema ha venido por el hombre, pero siempre Dios lo ha de solucionar, ¿cierto, no? Nosotros debemos confiar en Dios simultáneamente. Debemos clamar. El pecado de Adán y la caída humana fue por culpa de un hombre, ¿no? Pero Dios resolvió ese problema a través del ministerio redentor de Jesucristo y finalmente salvó a la humanidad. El pueblo de Israel fue castigado a través de la serpiente ardiente por murmuraciones, pero cuando ellos clamaron a Dios, Él los sanó con la serpiente de bronce, ¿no? Sansón, como sabemos, Sansón perdió su poder porque no pudo controlar el deseo carnal, pero Dios escuchó su última petición y castigó a los filisteos y salvó a Israel. Aunque Josafat estaba cerca de la muerte en una batalla debido a la alianza militar con Acab, pero al clamar a Dios, él le ayudó y salvó Dios, ¿no? El barco estaba navegando sin hacer caso a la palabra de Pablo, se encontró con una tempestad fuerte, pero Dios le salvó. Sabemos esta historia, ¿no? De esta manera, cuando uno clama a Dios en mucho problema por culpa del hombre, Dios resuelve sus problemas. No se olviden de que siempre existe la solución y salvación del problema de toda la vida en Dios, en Dios. Todas las escrituras, toda la Biblia nos enseñan eso, este principio. Busquemos en la Biblia, Salmos capítulo 3, versículo 8. Salmos capítulo 3, versículo 8. Aquí yo voy a leer. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Abajo, Salmos 37, versículo 39, también yo voy a leer. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Salmos capítulo 68, versículo 20, también yo voy a leer. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte.
Por último, Isaías, capítulo 12, versículo 2, aquí también les leo. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Hasta aquí. Así, todas las soluciones de los problemas de la vida y la salvación está en la mano de Dios. Al final, Dios resolvió ello a través de la oración de Moisés y les salvó. Busquemos en la Biblia, Números, capítulo 11, versículo 2, texto principal, Números 11, versículo 2, aquí les leo. Entonces, el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. En esta sección, Dios dejó su ira por la oración de Moisés. Entonces, podemos meditar sobre Jesucristo, nuestro mediador, a través de la oración mediadora. Es decir, que Jesús es el mediador para el pecador humano y es quien ora para nosotros. Aun cuando nosotros hemos andado en las tinieblas e ignorancias, pero podemos tener la paz con Dios en el Señor, al mismo tiempo de ver a Dios con confianza. Esta historia es algo feliz y tan agradecida, ¿no? Busquemos en la Biblia, Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 25. Aquí yo voy a leer. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Abajo, Romanos, capítulo 8, versículo 33 al 34. También yo voy a leer. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, aquí también les leo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta aquí. Además de eso, a través de todas las escrituras, toda la Biblia, podemos darnos cuenta de que Jesucristo nos salva como nuestro mediador y nos ayuda y guía en nuestras vidas cristianas. Los que tienen a ese Dios como su Padre, o sea, los cristianos salvos como nosotros, son bienaventurados. Entonces, nosotros debemos acordarse de eso, ¿no? Si podemos comprender por completo, recordando eso para vivir, no hay duda de que no vamos a cometer la misma culpa del pueblo de Israel, que fue castigado por la
queja en el desierto. Antes de terminar, quiero compartir mi testimonio corto sobre qué sucedió la semana pasada. En la última semana de enero no hubo luz durante 4 días en mi casa, entre los 7 días de la semana. Era muy difícil. Al momento de redactar este manuscrito del sermón, también no había la luz. Entonces, después de mucho tiempo, estaba escribiendo este manuscrito con un lapicero en papel, no por mi computadora. Durante esos días, llamaba más de 30 veces a la empresa de la luz, más de 30 veces, pero muy asombrosamente, solo me respondieron que lo iban a arreglar y al final, nadie venía, nadie. Muy asombroso, ¿no? Era todo mentira. Casi toda la comida se pudrió. Entonces, mientras escribía este manuscrito, explicaba muy detalladamente el proceso de este suceso por el que estaba pasando y resentimiento que sentía en mi corazón en ese momento. Detalladamente. Pero después de escribirlo por un tiempo, lo borré todo nuevamente. ¿Por qué? Primero, si hubiera hecho eso, este manuscrito habría sido demasiado largo. Pero lo más importante es, ¿por qué? Descubrí que el mismo error que cometieron los israelitas en la predicación de hoy era mi corazón. Descubrí esto. Es decir, pensé que la electricidad podría usarse sin ninguna duda, ¿no? Pero como la electricidad se cortó repentinamente, inmediatamente pensé en mi incomodidad física y en algo de mi pérdida. Primeramente, inmediatamente pensé esto. Y debido a que no se podía recuperar la luz y nadie vino de la empresa durante unos días, me surgió un enojo hacia la empresa Hidrandina. Sentimientos de injusticia y resentimiento por el hecho de que solo en nuestra casa había pasado eso. ¿Por qué mi casa solamente? Pero pensemos bien, hermanos. Generalmente las personas corrientes pensarían que es una reacción muy natural tener ese corazón en esa situación en la que no había nada de luz durante 4 días. No solo un día, no solo una hora, durante 4 días, ¿no? En realidad, incluso yo pensé así, de esa manera. Es algo muy obvio que me siento algo enojo, ¿no? Mientras tanto, yo escribía este manuscrito en el título de El acontecimiento de Tavera. Pero, al resumir las razones de las quejas en este sermón, las cuales aprendimos hoy, me di cuenta de una cosa prácticamente. Lo primero que se debe hacer en esta situación difícil es estar agradecido por lo que he disfrutado sin pensar cómodamente. Me di cuenta de esto. Hermanos, pensemos. Seguramente ustedes han escuchado esta enseñanza a través de innumerables sermones, ¿no? Yo también predicaba innumerables veces sobre este tema. Sin embargo, esta vez, cuando de repente enfrenté esa dificultad inesperada, en realidad, me encontré a mí mismo que
me preocupaba por mi propio cuerpo más que por el Señor. Descubrí esto. Es muy vergonzoso, pero ni siquiera yo pude resolver el problema de inmediato. Así que en lugar de estar agradecido por la gracia de Dios que ha dispensado para mí hasta ahora, primero surgieron mis preocupaciones sobre esta situación y la queja hacia los demás. Eso es porque pensé que la electricidad que usaba era algo muy natural y obvio. En otras palabras, pensé que era algo que disfrutaba muy obviamente en lugar de estar agradecido. Y además, yo pensé que estaba bien porque no culpaba ni me quejaba contra Dios directamente. No. Sin embargo, recordemos que los israelitas también se quejaron de Moisés, no de Dios cuando llegaron a Mara después de Éxodo. En ninguna parte de la Biblia dice que ellos se quejaron de Dios directamente. Pero si leemos la Biblia un poco más detalladamente, muy claramente podemos darnos cuenta de que esa fue una queja contra Dios, ¿no? Yo también tuve ese tipo de corazón la semana pasada. Y cuando reflexioné en mi vida, me di cuenta de que habían tantas cosas como estas quejas y descubrí que todavía las tengo. La Biblia lo llama la queja, como aprendimos hoy. Se puede decir que la queja es quejarse directamente, pero también podemos decir que la queja es por no estar agradecido por la gracia de Dios que me ha sido dada. Mientras preparaba el sermón bajo el título de No se quejen, me sentí muy avergonzado de quejarme. Por lo tanto, cuando enfrentamos una dificultad inesperada, primero debemos estar agradecidos por la gracia de Dios que nos ha dado y que todavía nos está dando, pensando en la voluntad de Dios, orando y esperando humildemente la ayuda de Dios. En todas las dificultades y sufrimientos que nos sobrevienen, ciertamente hay una buena voluntad que Dios quiere darnos. Entonces, debemos encontrarla en ese sufrimiento. Después de ese corte de luz, tuve unas noches oscuras y fue la primera vez que supe que la luz de la luna era tan brillante, tan brillante. Incluso sin una sola luz, las letras eran visibles bajo la luz de la luna. Me sorprendí mucho. Era muy brillante. Y más bien, como no había luz, tenía más conversaciones con mi familia y meditaba más en la palabra. Y pude sentir la sensibilidad analógica que no había sentido durante muchos tiempos en el mundo digital, ¿sí? Estamos viviendo en el mundo digital. También me di cuenta de que a veces en nuestras vidas, a pesar de que abramos los ojos grandemente, hay cosas que no podemos ver o escuchar. Pero me di cuenta también que más bien cuando cerramos los ojos y pensemos lentamente, podemos descubrir estas cosas. En la oscuridad, sin luz, podía escuchar más el canto de los grillos, el sonido del viento y a mis hijas susurrando.
pude darme cuenta un poco más de por qué Dios hizo la noche. Las investigaciones muestran también que los seres vivos crecen mejor de noche. Se puede decir que ahora estamos pasando una noche muy oscura, ¿no? El coronavirus y varios problemas de la vida nos rodean. Yo sé bien que hay muchos hermanos que están pasando por dificultades y sufrimientos que no se pueden comparar con un problema muy chiquito como el corto de luz que yo sufrí. Para tales hermanos, mi testimonio sería algo vergonzoso, pero antes de ser un pastor, como un hermano, quería compartir ese testimonio honestamente. Es decir, como el tema del sermón de hoy, nunca debemos olvidar que no importa cuán duros seamos, estamos sobre la tierra que se llama la gracia. Gracia. Entonces, si pensamos siempre en la gracia de Dios, podremos convertirnos en un cristiano que siempre podrá estar gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo. Y hemos aprendido varias veces en los sermones pasados que esta es la voluntad de Dios. Y también hay una cosa más que quiero decir, que hubo un pequeño milagro para mí. Es decir, cuando terminé de escribir este manuscrito del sermón, oré ante Dios y me levanté de mi silla y justo al mismo tiempo llegaron los reparadores eléctricos y comenzaron a trabajar. Me sorprendí mucho y, en conclusión, finalmente llegó la luz. Personalmente, al presenciar la solución del problema de acuerdo con los principios de la Biblia, me conmovió como si la electricidad fluyera por todo mi cuerpo. Estoy muy agradecido y feliz de que la electricidad fluya en mi casa y en mi cuerpo también. Hoy, a través del acontecimiento de Tavera, de Números, aprendimos las asombrosas lecciones de Dios. Si llevamos la vida cristiana de manera digna en este nuevo año 2021 que recién comienza, sin olvidar la palabra que hemos aprendido hoy, prácticamente estamos en una situación difícil por coronavirus, pero estoy seguro de que se manifestará una gran obra del Evangelio por medio de nosotros. Llevemos a nuestros corazones las lecciones de hoy y vivamos una vida digna de Cristo de manera animada. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios con tu gran amor y la gracia. Gracias por darnos tus enseñanzas muy importantes a través de la palabra de Dios que aprendimos hoy en este sermón dominical. Deseamos saber más del Señor que nos ama para que podamos vivir nuestra vida cristiana más adecuadamente ante Dios. Así que utiliza esa vida para tu buena voluntad, para que tu precioso evangelio se pueda propagar más fuertemente y ampliamente a las almas perdidas alrededor de nosotros. Para esta vida, protege, guía y ayuda a los amados hermanos
en este riesgo del coronavirus. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien. Nos vemos pronto.